Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos a la semana 3 del proyecto 7 correspondiente al área de matemáticas. En esta semana vamos a estudiar un poco referente a la semejanza de los triángulos. La semana anterior vimos lo que era semejanza y congruencia de figuras, ¿no es cierto? Ahora específicamente vamos a estudiar la semejanza de los triángulos. ¿Cuándo se considera que dos triángulos son semejantes? Observamos la figura 1 y 2, ¿ya? Tenemos la figura 1, tenemos la figura 2. Y nos establecemos el siguiente criterio. Es posible determinar que los triángulos A, B, C, ¿ya? Los triángulos A, B, C y el triángulo A', B', C' serán iguales o serán semejantes. ¿Cómo vamos a hacer este estudio del... Por favor, apaguen el micrófono ya. ¿Cómo vamos a hacer este estudio de que si este triángulo de la figura 1 y este triángulo de la figura 2 serán semejantes? A través de unos criterios de semejanza que vamos a ver más adelante cuáles son esos criterios de semejanza, ¿ya? Si cumplen uno de los tres criterios de semejanza, pues podemos decir que estos triángulos son semejantes. Observemos la figura 1 y la figura 2. Recordemos el criterio de semejanza. ¿Qué era semejanza de triángulos? Semejanza de una figura cualquiera, a ver, ya no de los triángulos. Recuerdan la semana pasada que era semejanza. Vimos congruencia y semejanza. Por ejemplo, tenemos este rectángulo de aquí y tenemos este otro rectángulo de acá. ¿Podríamos decir que estos rectángulos eran semejantes o no? ¿No recordamos? Bien, les hago por donde sé yo, ¿ya? Para que dos figuras sean semejantes, los ángulos correspondientes deben ser congruentes, ¿ya? Por ejemplo, si este ángulo es de 90, este ángulo también debe ser de 90. Si el ángulo superior izquierdo es de 90, también el ángulo superior debe ser de 90. Y así correspondiente, ¿ya? Sus ángulos correspondientes deben ser iguales. En este caso, sí son iguales. Pero sus lados deben ser proporcionales. Por ejemplo, si este mide 1, este medirá 1 centímetro, este medirá 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que están en proporción de que el primero es la mitad del segundo, ¿no es cierto? Porque la mitad de 2 es 1. O también podríamos hablar de que el segundo es el doble del primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 es el doble de 1, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, teníamos un rombo. ¿Ya? Un rombo. Y teníamos otro un poquito más grande. Bueno, ahí, ¿ya? No se puede dibujar bien con el mouse. Los ángulos correspondientes son iguales. Muy bien, los ángulos correspondientes son iguales. Este es correspondiente con el de acá. Son iguales los ángulos, ¿ya? Estas aberturas de aquí son iguales. Pero también me dice de que los ángulos son iguales, pero los lados deben ser proporcionales para que sean semejantes. Por ejemplo, si este mide 3, este puede medir 9, ¿no es cierto? Y se dice que el primero es la tercera parte del segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a 9 lo dividen para 3, da 3. Entonces el primero es la tercera parte del segundo. O el segundo es 3 veces más grande que el primero. O también podemos decir que el segundo es el triple del primero, ¿ya? De esa manera determinamos figuras semejantes. Ahora vamos a hacer este estudio de aquí, pero con los triángulos, ¿ya? Con los triángulos. Entonces, según eso, vamos a observar este ángulo correspondiente a A y este ángulo correspondiente a A' mide 62 grados, 62 grados.
Ok, muy bien, son ángulos iguales, los ángulos correspondientes están iguales. Es la primera condición que deben de cumplir para que sean semejantes. El ángulo C, aquí está, esto es un símbolo ya de abertura y aquí nos indica una sola rayita. Acá de igual manera el símbolo de abertura y acá nos indica una sola rayita. Esa es una forma matemática de decir de que esos dos ángulos son iguales, ¿ya? De esa manera podemos establecer, si tiene una rayita, esta también tiene una rayita, quiere decir que esos ángulos también son iguales. Como por ejemplo también podemos escribir, este es el símbolo de abertura, ¿no es cierto? Este es el símbolo de abertura, el símbolo de ángulo. Y decimos, bueno, el de acá ya tiene una raya, acá le hacemos dos, porque es el segundo, ¿ya? Este de aquí también es la abertura, y acá también le hacemos dos. ¿Sí? Para decir que este que tiene dos rayas corresponde al de acá que tiene dos rayas. Este de aquí que tiene una rayita corresponde a este de acá que tiene una rayita. Y como podemos observar, sus ángulos son iguales, ¿no es cierto? Si arriba mide 62, acá también va a medir 62, acá no sabemos la medida, pero nos dicen de que este ángulo va a ser igual al ángulo de acá. Y por teorema de los triángulos, este ángulo que sobra también va a ser igual al de acá, ¿ya? Entonces los ángulos internos son correspondientes. Perfecto, la primera condición de la semejanza. Pero sus lados, no sabemos cuánto miden los lados, pero ya de una vez podemos apreciar de que sus lados no son iguales. Entonces van a ser proporcionales. ¿Qué sé yo? Si aquí mide 4 centímetros este lado, acá puede medir 8. Y ya tenemos una proporción de que el primero es la mitad del segundo, o podemos decir también que el segundo es 2 veces más grande o el doble del primero. ¿Ok? De esa manera determinamos figuras semejantes. Ahora vamos a ver los criterios para determinar si realmente estos triángulos son semejantes. Entonces, una vez observada la figura 1 y 2, vamos a determinar o vamos a contestar la pregunta si es posible determinar si esos ángulos A, B, C, los triángulos A, B, C, así se llaman a los triángulos mediante la nomenclatura de sus vértices, ¿ya? De estos ángulos de aquí, de estos vértices de aquí, ¿sí? Podemos decir que es el triángulo ABC. Al momento de leer triángulo ABC, observo la figura y veo aquí está la A, aquí está la B, aquí está la C. Entonces estamos hablando de la figura número 1. Y A', B', C', observamos acá. A', B', C'. Si observan esa comilla pequeña de ahí, eso se lee, por ejemplo, A', A comilla, se lee A'. B', ¿ok? Esa comilla que está arriba en símbolo matemático se lee prima. B', C', ¿ok? Entonces, si nosotros leemos A', B', C', recuerden la comillita se le nombra como prima, ¿ya? Entonces, A', B', C', observamos en la figura A', B', C'. Ya, entonces estamos hablando de la figura número 2, ¿ya? Entonces la pregunta ¿es posible determinar si los triángulos ABC y A', B', C' son semejantes? Vamos a ver si es verdad, que si es posible determinar si esos triángulos son semejantes. Entonces, al suponer de que estos triángulos, de tal forma de que el ángulo C, este símbolo de aquí, también me habla sobre ángulo. Recuerden, dos líneas y una abertura, ángulo. El ángulo C coincida con el ángulo C'. Entonces ponemos a la figura 2, la colocamos encima de tal manera que estos ángulos C y C' coincidan, ¿ya? Y podemos observar de que efectivamente son ángulos iguales, ¿ya? Porque coincide todo. Entonces esta abertura debe de ser igual, ¿ya? De este triángulo debe exactamente calzar dentro de este otro triángulo más grande, ¿ya? Si coincide eso, si calza esto de aquí, entonces podemos decir que estos ángulos son iguales, ¿ya? Entonces se observa que los triángulos ABC y A', B', C' están en la posición de tales. Recuerden la posición de tales.
¿ya? Teníamos dos líneas secantes que eran atravesadas por dos líneas paralelas, dos o tres líneas paralelas o más líneas paralelas, ¿ya? Recordemos que eran líneas secantes, eran dos líneas que si yo las prolongo, pues en un punto se van a cortar, ya se van a tocar en un punto. Aquí es igual, miren, esta línea de aquí con esta línea de acá, pues se cortan en el punto C y en el punto C', ¿no es cierto? Entonces son líneas secantes. ¿Cuáles serán las líneas paralelas? Pues la línea AB y la línea A'B', ¿ok? Entonces estamos hablando de que están en la posición de tales, ¿ya? Están en la posición de tales. ¿Por qué la posición de tales? Porque podemos observar que esta línea desde A' hasta C y desde B' hasta C, pues se cortan en el punto C. Son las líneas secantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las líneas paralelas? Para que sea la posición de tales, será la línea que viene desde A' hasta B', y la otra paralela será la línea que viene desde A hasta B. Están en la posición de tales, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ángulo C es congruente, recuerden este símbolo de congruencia, es congruente al ángulo C'. Como son congruentes, quiere decir que son iguales, ¿ya? Ya que los ángulos son comunes en ambos triángulos. Es común aquí, ¿no es cierto? Si nosotros le colocamos el triángulo pequeño encima del triángulo grande, pues serán comunes aquí en este punto. Es decir, son iguales, son igualitos. Es común un ángulo para el otro, es igualito. Se dan cuenta como no cambia. Si hubiera salido, por ejemplo, el triángulo por acá arriba, ¿ya? Y aquí me hubiera otro ángulo un poquitito más grande, ahí ya no sería común, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el otro es un poquito más grande que el primero. Pero aquí, como podemos observar, salió exactamente igual, ya exactamente la misma línea, la misma abertura. Entonces suponemos primero de que esos ángulos son iguales. Perfecto, muy bien. Y la línea AB, aquí está, AB, es paralela a la línea A'B', ¿no es cierto? Pues los ángulos correspondientes A y A' son congruentes, aquí están, 62, 62, congruentes, es lo mismo. Entonces, según eso, según la posición de tales, podemos determinar de que el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B', C', ¿ok? Entonces, de esa manera hemos determinado de que los triángulos son congruentes, pero esto se nos hace un poco complejo, por ejemplo, trasladar un triángulo encima de otro, ¿no es cierto? Tal vez no tengan ustedes, qué sé yo, una reglita o una figurita para poder calcar el triángulo más pequeño y luego colocarlo encima del triángulo más grande, sino que esto es una manera simplemente de determinar cómo se podría hacer mediante la posición de tal. Pero como nosotros no tenemos esas características para poder coger el triángulo pequeñito y colocarlo encima del triángulo más grande, entonces nosotros vamos a ocupar las características, las tres características principales que deben de tener los triángulos para considerar de que son semejantes, ¿ya? Entonces, para determinar si dos triángulos son semejantes, simplemente basta con comprobar si cumple uno de los criterios de los que vienen acá adelante. Por lo menos uno debe de cumplir. Si cumplen dos, no importa. Si cumplen los tres, no importa. Pero si cumple uno solo, ya estamos ya hablando de que realmente, efectivamente, esos triángulos son semejantes. ¿Cuáles son esos criterios? El criterio número uno, ángulo, ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos el primer triángulo, ¿no es cierto? Y acá tengo otro triángulo más chiquito. ¿Ya? Si este ángulo de aquí, qué sé yo, mide 40 grados, y este ángulo de acá también mide 40 grados, ¿ok? Y este otro ángulo de aquí mide 50 grados, y este otro ángulo de aquí también mide 50 grados. Si tenemos dos ángulos iguales, ya, el ángulo, 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 si dos ángulos son iguales dentro del triángulo, ya decimos de que nuestro triángulo es semejante al otro, ya. Este triángulo es semejante al triángulo de acá, solamente con cumplir esa condición de que este ángulo de aquí con este ángulo sean iguales y este ángulo de aquí con este ángulo sean iguales,
ya decimos automáticamente de que esos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Ese es el criterio número 1, ángulo, ángulo, ¿ya? De que un ángulo, ¿ya? Y el otro ángulo, por ejemplo, puede ser el de arriba o puede ser el de acá abajo, cualquiera, que sean dos ángulos que sean iguales al otro, ¿ya? Ya podemos decir de que estos triángulos son semejantes. Ya con eso nos basta para decir que esos triángulos son semejantes. Ese es el criterio número 1. El criterio número 2 es lado, ángulo, lado. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer otro triángulo aquí. Otro triángulo acá. ¿Ya? Me dan que esta medida, por ejemplo, puede ser 30 grados. Y esta medida de acá también son 30 grados. Me dicen, por ejemplo, de que este lado mide 1 y este lado mide 2. ¿Ya? Este lado mide 2 y este lado mide 4. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el que? Y ya no me dan más datos, ya no me dan el lado de aquí, no me dan el ángulo de acá, no me dan el ángulo de acá, ni nada más. Solamente esos datos me dan. Pero entonces voy a establecer si es que estos triángulos son semejantes mediante el criterio 2. Lado, ángulo, lado. Tiene que haber un lado, luego el ángulo y luego un lado que sean semejantes o proporcionales. Por ejemplo, el ángulo siempre tiene que ser igual. El ángulo es 30 grados. Ok, muy bien, 30 grados. Dice, ese es el orden, verás, esperen el orden. Lado, ángulo, lado. Entonces vamos a ver. Este lado de aquí con este lado de acá son proporcionales, ¿verdad? Porque el uno es el doble del otro, o el primero es la mitad del segundo. Se puede hacer eso de ahí, ¿no es cierto? Muy bien. La razón de proporcionalidad debe salir igual. Por ejemplo, si este es el punto A, voy a llamarle con un nombre. Este punto de aquí es el punto A y este de acá es el punto B y este sería el punto C. Acá le voy a llamar A', B' y C', ¿ya? Bien, voy a ver el lado AB, sobre el lado A', B', ¿ya? Vamos a ver cuánto nos da esa razón de proporcionalidad. El lado AB mide 2, ¿no es cierto? Mide 2. 2 sobre el lado A', B' mide 4. Ok, muy bien. Si yo simplifico, ¿no es cierto? Vamos a simplificar las fracciones. ¿Qué quiero decir con simplificar? Voy a dividir tanto al numerador con el denominador para la misma cantidad. Yo puedo observar que, por ejemplo, al número de arriba yo lo puedo dividir para 2 y me da un número exacto, ¿no es cierto? El 2 dividido para 2 es 1, ¿ya? Y abajo también voy a dividir para el mismo número. Si arriba dividí para 2, acá abajo también debo dividir para 2. 4 dividido para 2 me da a 2. Entonces, el resultado sería, aquí el 1 ya no puedo seguirlo dividiendo porque el 1 solamente es divisible para sí mismo. Entonces, el 1 queda arriba sobre 2. ¿Ya? Este es el proceso de simplificación, de dividir tanto el numerador como el denominador para la misma cantidad. Cuidado con hacer, por ejemplo, aquí dividen para 2 y acá abajo, como no pueden dividir para 2, lo dividen, qué sé yo, para 3, para 4, para 5. No. Tiene que ser para la misma cantidad. Y si ya no se puede arriba o no se puede acá abajo dividir, pues entonces esa respuesta ya quedaría ahí. ¿Ya? Por ejemplo, qué sé yo, 3 doceavos. ¿Ya? Puedo dividir para 3, ¿no es cierto? Tercera, 1. Y 12 dividido para 3, ¿cuánto es? 12 dividido para 3. 12 dividido para 3, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces arriba me quedaría 1 y abajo me quedaría 4. Y ustedes dicen, a ver, no, por el 4 también puedo dividirlo para 2. Sí, muy bien, el 4 lo puedo dividir para 2. Pero el 1 no lo puedo dividir para 2. Entonces ahí ya no se hace nada. Ahí queda la respuesta.
¿sí? Mucho cuidado con hacer esas cosas, de dividir solamente abajo y arriba ya no. Tienen que dividir tanto arriba como abajo para que se pueda dar válido el proceso, ¿ya? Si no, están haciendo una forma equivocada. Bien, entonces seguimos. El lado AB y AB', B y B' son en proporción 1 a 2, un medio donde se le da la proporción. Vamos a ver el otro lado. AC sobre A', C', a ver. AC sobre A', C'. Y observamos, AC me dio 1, ok, sobre A', C' me da 2, ok, muy bien. Y 1 para 2, no van a decir, a ver, el 2 puedo dividirlo para 2, y el 1 no lo van a poder dividir para 2, ¿ya? Entonces ahí ya queda la respuesta. Y observamos, en la primera parte el resultado me dio un medio, y en la segunda parte el resultado también me dio un medio, ¿sí? Entonces ahí viene la clave de que si estos resultados son iguales, se dice que sí son proporcionales, ¿ya? Si aquí me hubiera dado un medio y aquí, qué sé yo, me hubiera dado un cuarto, un quinto, un tercio, 3 medios, 4 octavos, a ver, no, 4 novenos, ¿ya? Etcétera, cualquier otra fracción, ya que no sea la misma, entonces ahí ya no son proporcionales porque deben salir lo mismo, ¿ok? Entonces, como estos lados son proporcionales, vamos a establecer el criterio número 2. Dice lado, ángulo, lado. Este lado es proporcional al lado de aquí. Sí, son proporcionales, ya hemos visto aquí, son proporcionales. Ángulo, este ángulo es igual al de acá. Sí, muy bien, son iguales. Lado, este lado de aquí es proporcional al lado de acá. Sí, muy bien, lo hemos visto. Ok, que son proporcionales. Entonces el concepto lado, ángulo, lado se cumple, y por lo tanto sin necesidad de observar los otros datos, por ejemplo el ángulo de acá arriba, el ángulo de acá abajo, cuánto mide esta longitud, sin necesidad de esos datos yo ya puedo establecer de que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque cumplen con el criterio lado, ángulo, lado, en ese orden, ¿ya? Y finalmente el criterio número 3, lado, lado, lado. ¿Okay? Aquí ya no me incluye ninguno de los ángulos. Por ejemplo, tengo este triángulo de aquí, tengo este triángulo de acá. Ya, este mide 1, 2, 3. Este mide, qué sé yo, 2, 4 y 6. ¿Ya? Sin necesidad de observar los ángulos interiores, o qué sé yo, por aquí me da 60 grados, ya, digámoslo ahí. Pero ese dato no me va a servir, porque acá no me lo dan, ¿ya? Como acá no me lo dan, yo observo y digo, a ver, ¿qué está pasando? No me dan los ángulos, ¿ok? Entonces vamos a ver, el criterio 1 y el criterio 2 no lo voy a poder utilizar porque el criterio 1 ocupa 2 ángulos. El criterio 2 ocupa un ángulo, ¿ya? Pero aquí en estos datos solamente me dan el ángulo del primero, pero no me dan el ángulo del segundo. En total no me sirve observar el dato del ángulo, ¿no es cierto? Porque acá debo de saber cuánto mide este ángulo de aquí para poder conocer si son iguales, ¿no es cierto? Si son semejantes esos ángulos. Pero como no me los dan, entonces voy a observar solamente los 3 lados de afuera. Y observo, a ver, la base dice 1 y la base de acá dice 2. A ver, muy bien, yo en palabras puedo decir de que el primero es la mitad del segundo o de que el segundo es el doble del primero. Ya, muy bien, puedo observar ahí. Perfecto. El lado de acá, 2, 4, lo mismo, ¿no es cierto? El primero es la mitad del segundo, o de que el segundo es el doble del primero. Se está cumpliendo lo mismo, ¿no es cierto? Que dice acá abajo. Vamos a ver acá. El primero de igual es el doble de lo que es el segundo, o el segundo es el doble de lo que es el primero. ¿Ya? El primero es la mitad del segundo y el segundo es el doble del primero. Se está cumpliendo los 3. Entonces, lado, lado y lado son proporcionales.
¿Ya? Entonces el criterio 3 se cumple, de que lado, 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 es decir, los tres lados son proporcionales. Por lo tanto, utilizando el criterio número 3, puedo decir de que efectivamente estos triángulos son semejantes. ¿Ya? Si no se me hiciera tan fácil a investigar, así como lo he planteado aquí, por ejemplo, el 1 es el doble del 2, el 2 es el doble del 4, el 3 es el doble del 6, ¿ya? Si no se me hace tan fácil observar, a simple observación, de decir, bueno, el primero es el doble del segundo, o el primero es el triple del segundo, o el primero es 4 veces más grande que el segundo, o el primero es la mitad. Si no se me hace así tan fácil poder observar con simple observación, recurro al cálculo matemático, ¿ya? Entonces digo, a ver, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C. Entonces sería A', B', C'. ¿Ya? Cuidado con confundirse, por favor, con los nombres de los vértices. ¿Ya? Aquí yo le pongo A, B, C, acá le pongo A', B', C', porque yo le puedo llamar así, sí. ¿Ya? Pero en otros ejemplos, por ejemplo, qué sé yo, me ponen A, B, C y acá me ponen X, Y, Z. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a hacer aquí. En el primer triángulo me ponen A, B, C y acá me ponen X, Y, Z. Y ustedes me dirán, pero profesor, ahí como que ya no cuadra, ¿no es cierto? Porque no tienen los mismos nombres. No se confundan. El nombre que yo le ponga a esta esquinita de aquí, yo lo determino. Yo puedo colocar el nombre que yo quiera. Le puedo decir, tú te vas a llamar Juanito, como tú te puedes llamar Pedrito. Yo decido el nombre. Pero el concepto, la idea es la misma, de establecer relación. Por ejemplo, esta esquina de aquí con esta esquina de acá. Entonces ya no va a ser la relación, ya no voy a observar A', que se me hacía más fácil, ¿no es cierto? A, ¿ya? Aquí, bueno, voy a utilizar el libro, me dice este es A y este es X. Bueno, no importa, yo los observo y establezco la relación que hay entre A y X. No hay problema porque yo sí ya sé matemáticas, yo sé que el autor del libro pudo ponerle X, Y, Z, W, cualquier nombre, ¿no es cierto? Pero yo soy el que pienso, yo soy el que sé matemáticas, ¿ya? De igual acá, B, acá con Y, muy bien, observo y qué sé yo, si este ángulo B mide 40 y este ángulo Y también mide 40, decimos que son iguales, no hay problema, ¿por qué? Porque miden lo mismo, 40, 40, ¿no es cierto? No importa que este sea con otro nombre, con otra letra, así como yo estoy poniendo B', ¿ya? Yo les pongo así porque es un poquito más fácil relacionar, a ver, B con B, claro. Y para diferenciar, entonces le pongo la comilla de B', ¿sí? Para decir que ese es otro ángulo, ¿ya? Pero si el autor del libro me pone B, Y, X, Y, Z, lo que sea, el nombre que sea, no importa, yo establezco relación porque yo sé pensar, yo sé matemáticas, yo ya entiendo lo que el profesor me explicó, entonces yo puedo hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Bien, entonces continuamos, bien. Y comienzo, el lado AB sobre el lado A', B', voy a ver esa razón de proporcionalidad. Dice AB mide 1, A'B', A'B' mide 2. Perfecto, ¿ya? ¿Puedo simplificar así como hice acá, dividir para un número? El 2 puedo dividirlo para 2, sí, pero el 1 ya no puedo. Entonces ahí queda la respuesta. Ya, aquí me dio un medio. Vamos a ver acá, B con C sobre B', C'. Ya la relación de este lado con este lado de acá. Y lo mismo, este lado con este lado de acá. Aquí pude haberle llamado XY, entonces sería BC sobre XY. Pero yo sé que estoy trabajando es con este lado, ¿no es cierto? El nombre no me interesa, yo sé que estoy trabajando con ese lado. Entonces BC mide 2 y B'C' mide 4. ¿Puedo simplificar? Sí puedo simplificar. Mitad 1, dividir para 2, 1. Y dividir 4 para 2 es a 2. Entonces, arriba como ya no puedo dividir nada porque es la unidad, entonces sería 1. Y aquí sería 2.
¿sí? Un medio, un medio. Hasta ahorita va dando, ¿no es cierto? Van saliendo iguales las cantidades. Vamos a ver el tercero para ver si se cumple. Voy a hacerlo acá para que me dé espacio. Sería A sobre C dividido para A', C'. Entonces A sobre C sería 3 y A' sobre 3 sobre C' es 6. Y ustedes me dirán, pero profesor, ahí el 3 como que no se puede dividir para 2, ¿no es cierto? No, no se puede dividir para 2, el 3 para 2 no se puede. Pero yo les pregunto, ¿ahí quedará la respuesta o podré dividir para otro número? Sí, se puede dividir para 3, Para profesor. 3, ¿no es cierto? Se puede dividir para 3. Claro que aquí hacemos la división para 2. Bueno, porque se podía dividir para 2. Pero aquí no se el 3 no puedo dividirlo para 2, perfecto. Pero sí puedo dividirlo para 3, ¿no es cierto? El 6 también puedo dividir para 3. No importa la cantidad, siempre y cuando arriba como abajo se pueda dividir para lo mismo. Si aquí arriba dividir para 2, acá abajo también debo dividir para 2. Si aquí voy a dividir para 3, acá abajo también voy a dividir para 3. Cuidado con dividir acá arriba para 3 y acá abajo para 2. No, no, no. Tiene que ser el mismo número. ¿Ya? Entonces, si arriba divido para 3, es a 1. Si acá abajo divido para 3, es a 2. ¿No es cierto? Quedándome la respuesta también, un medio. Muy bien. A ver, de este lado de aquí, de AC, un medio, la razón de proporcionalidad. El lado A sobre B, este lado de aquí también un medio, la proporcionalidad, y BC con B', C' también un medio, la razón de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces las tres salieron iguales, perfecto, muy bien. Entonces establecemos del criterio 3 se ha cumplido. Este lado es proporcional a este lado de aquí, este lado de aquí con este lado de acá y este lado de aquí con este lado de acá. Lado, lado, lado. Los tres lados son proporcionales. Entonces, en base al criterio 3 de la semejanza de triángulos, podemos determinar que esos dos triángulos son semejantes. ¿Sí ven? Sin necesidad de conocer el ángulo de adentro. ¿Ya? No me dan el ángulo, no me importa porque yo no tengo gradador para estar en la computadora, estar ahí o en la hoja, estar ahí midiendo el ángulo. No tengo, pero me dan los lados, entonces voy a establecer el criterio número 3. ¿Ya? Entonces, esos son los tres criterios que nosotros debemos de establecer para conocer si estos triángulos son semejantes. Vamos a ver con claridad un poco más aquí. Aquí está el criterio ángulo-ángulo. Si dos de sus ángulos son iguales, por ejemplo aquí, si el ángulo alfa con el ángulo alfa prima, ya son letras del abecedario griego, o el ángulo beta es igual al ángulo beta prima, es decir, este de aquí con este de acá son iguales, ya. Por lo tanto, ya ángulo, ángulo, dos ángulos iguales, el tercero también va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces se deduce de que este de aquí va a ser igual al de acá, ¿ya? Pero con dos ángulos que ya sean iguales, ya deduzco de que los triángulos ABC es semejante al triángulo A', B', C'. ¿Okay? El criterio 2, recordemos de que era lado, a ver, este es el criterio 3, lado, lado, lado. Los tres lados son semejantes, recuerden. Aquí miren, por ejemplo, aquí le ponen a este lado, le llaman con A minúscula. Nosotros le poníamos AC, ¿ya? No importa, no importa cómo le llamen, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de la longitud de este lado de aquí. Estoy llamándole a este lado de aquí con un nombre y el libro me le llama con otro nombre. No importa, ¿ya? Es el mismo perrito que yo adopté, sino que le cambié el nombre, ¿ya? Así digamos, ¿ya? Digamos que un perrito por ahí tenía, qué sé yo, se llamaba Firulais, yo lo adopté y le cambié el nombre y le puse, qué sé yo, Beethoven. Pero estoy hablando del mismo perrito, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente le cambié el nombre. Pero yo sé de lo que estoy hablando es de este lado de aquí, ¿ya? Entonces, A sobre A', B sobre B', si ven, los lados son lo que hemos trabajado anteriormente. Y C sobre C',
deben salir iguales, deben salir constantes, deben salir iguales, así como vimos en el último ejemplo, de que salía 1/2 la división de las 3, ¿ya? Si esto se cumple, si el cociente obtenido al comparar los lados homólogos, es decir, los lados correspondientes, ¿ya? Entonces se deduce como razón de semejanza, son semejantes esos de ahí. Si la división de los 3 me da una cantidad igual, como hicimos en el ejercicio anterior, me dio 1/2, 1/2, 1/2, entonces según el criterio lado, 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 porque este lado es proporcional al de acá, este lado es proporcional al de acá, y este lado de aquí es proporcional al de acá, entonces los tres lados son proporcionales, lado, lado, lado. Si ven, no interesa el ángulo que esté acá adentro, no me interesa, ¿ya? Yo establezco de que ese triángulo es semejante. Y el último es lado, ángulo, lado, ¿ya? Igual, la proporción de este lado de aquí con este lado de acá, este ángulo debe ser igual a este ángulo de aquí, y este lado con este lado de acá deben ser proporcionales, y esas dos proporciones deben salir iguales. Miren, A sobre A' debe ser igual a C sobre C', ¿ya? A C sobre C'. Lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, si eso se cumple, si esa condición se cumple, decimos de que estamos hablando de que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', ¿sí? Esos son los tres criterios que nosotros debemos de conocer y debemos saber aplicar para poder determinar si son o no son semejantes estos triángulos. Hasta aquí, señores estudiantes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? Nada, seguros. Ok, bien. Entonces, lo que ustedes deben de hacer en la actividad es de coger los triángulos y probar los tres criterios de semejanza, ¿ya? Miren, aquí en el triángulo A, ya en el problema A, perdón, aquí por ejemplo me le ponen H, I y G, acá vuelta me le ponen K, L y J, no importa, no importa el nombre que yo le ponga. Acá por ejemplo me le ponen A', B, B', C, C', ¿sí ven? No importa en el nombre que le pongan al vértice de aquí, no importa. ¿Por qué? Porque yo ya sé matemáticas y yo digo que tengo que establecer la relación entre esta esquina inferior izquierda y esta esquina inferior izquierda. Esta esquina superior izquierda con esta esquina superior izquierda. Esta esquina inferior derecha con esta esquina inferior derecha, ¿no es cierto? Debo establecerlas que tengan la misma posición. Yo, qué sé, yo soy el matemático, no el libro. El libro me pone en distintos problemas, o no la calculadora, o no la computadora, no. Yo soy el que tengo que pensar, ¿ya? Y tengo que establecer entonces la relación de semejanza, si es que este lado es semejante a este lado de acá, si este lado es semejante al lado de acá, y si estos ángulos son iguales. Les pregunto yo, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? No me dan con número, pero me dan en una gráfica, que yo esa gráfica ya la hemos utilizado varias veces. ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? Cuando poníamos dos rectas y hacíamos esta señal de aquí, esta señal de aquí. ¿Cuánto medía ese ángulo? ¿Qué tipo de triángulo es este? ¿Será un triángulo oblicuángulo, un triángulo obtusángulo, será un triángulo rectángulo? A repasar los tipos de triángulo. Bien, esto de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Por tener un ángulo recto. Un ángulo recto. Este símbolo de aquí me representa a un ángulo recto, es decir, de 90 grados. ¿Ya?
Entonces, aquí no me ponen el valor, pero me ponen el símbolo de que es un ángulo recto. Por lo tanto, yo ya sé de que este ángulo mide 90 grados. Igual acá mide 90 grados. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los tres criterios de semejanza, tengo que establecer los tres criterios de semejanza. Tengo que comprobar criterio por criterio de semejanza y ver cuál de ellos se aplica. No se preocupen si tal vez en un ejercicio no les dé ninguno de los tres criterios. Puede ser de que no sean semejantes también. No todos los triángulos deben ser semejantes, ¿ya? Cuidado con eso. Si tal vez en una parte me da, pero en otra parte no me da que son semejantes, no hay problema. No todos los triángulos deben ser semejantes. Unos sí serán semejantes, otros ya no serán semejantes, ¿ya? Ok, chicos. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Muy bien. Hay un aplauso para ustedes por haber asistido a la clase de hoy.